La clase de hoy es el Evangelio panorámicamente. Va a ser una serie de clases porque lo vamos a ver desde la perspectiva de 4 personajes: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los que ya conocemos. Claro que vamos a empezar por Lucas y ya les expliqué por qué razón voy a empezar con Lucas. Pero lo que vamos a tener es una serie de clases del Evangelio panorámicamente. La semana pasada tuvimos una pequeña introducción y hoy vamos a traer a la escena a un testigo, en este caso es Lucas y sus escritos, para entre los 4 escritos, los 4 manuscritos de estos personajes nos pueden dar un panorama de qué en realidad es el Evangelio, ¿ok? Y así que Lucas es la clase del día de hoy, el Evangelio panorámicamente, y las preguntas que siempre nos hacemos o nos debiéramos de hacer cuando estamos estudiando cualquier libro o cualquier manuscrito de la Biblia son importantes para ubicarnos, porque esto es literal, esto es terrenal, esto es humano, esto es para personas. Antes de para seres espirituales, es para seres naturales, normales, como cualquier otro personaje. Porque si estos escritos fueran solamente para seres espirituales, no es para nadie, sino que estos escritos cambian al ser natural, al ser humano, al ser animal, a un otro nivel espiritual. Pero no vamos a esperar ser espirituales para venir al texto, porque no sería nadie para nadie entonces los textos. Entonces estos textos son realmente los que nos ayudan a ver un cambio en nuestras vidas, de una persona normal, caída de la gracia de Dios, y llegar al conocimiento del Mesías, nuestro Salvador, y ser unas personas más allegadas a Él debido al conocimiento, debido a la fe que trae el conocimiento, la esperanza, y es por eso que nos vamos avanzando en nuestro caminar. Así que las preguntas que siempre nos hacemos es ¿quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y el contexto. Y espero que hayan hecho su tarea de leer Lucas. Si no, todo esto nada más es oír lo que alguien más cree. Y van a estar en el mismo hoyo, en el mismo pozo de siempre, oyendo nada más una persona aquí, y ustedes no van a tener un encuentro con los textos. ¿Ok? Y eso se los digo aquí a mis hijos y se los repito cada semana, y a los que están ahí también escuchando. Si no se logra el concepto de por nosotros mismos leer el libro, ya llevo 1 año o más repitiendo esto, tengo la confianza y la esperanza que en algún momento de todas estas clases alguien, por lo menos una persona, va a decir, es cierto, voy a leer. No me cuesta nada. Esa es mi esperanza y esa es mi oración. ¿Ok? Ahora aquí voy a aprender. Ahorita cómo prender el micrófono. Ok. Entonces estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Quién, a quién, cuándo, dónde y el contexto necesario para cualquier rollo? Y el rollo que vamos a empezar a leer hoy es el rollo o el manuscrito de nuestro hermano Lucas. Luca en griego, y doctor de profesión, también fue evangelista, compañero de Pablo según los mismos escritos, y no solamente escribió este evangelio, también escribió el libro de los Hechos según los historiadores. Y vamos a empezar a leerlo. Vamos a leer el capítulo 1, o no todo el capítulo, pero por lo menos vamos a empezar. Lucas 1, en adelante. Tomen el botaje aquí. Dice así, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, Yeshua. Habiendo muchos atentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, esa palabra plerofóreo quiere decir con evidencia, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos. Él hizo una investigación y empezó a preguntarle a la gente que vio. Se cree que inclusive uno de ellos fue María, la madre de Jesús, de Yeshua.
y que fueron ministros de la palabra, ya aquí está incluyendo a los apóstoles, Pedro, Mateo, todas estas personas que anduvieron ahí. Él se tomó la tarea de empezar a hacer una investigación con evidencias, con pruebas, para poner las cosas en orden. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido, investigado, la palabra investigado, todas las cosas desde el principio, con diligencia, o sea, tomé mi tiempo, hice mi tarea y la hice bien. Por eso es que te las escribo por orden, oh mi buen Teófilo, ahí también a veces aparece la palabra honorable, Teófilo, para que conozcas la verdad en las cosas que has sido enseñado. ¿Quién? Ya creemos que es Lucas. ¿A quién? A Teófilo. Aquí hay 4 puntos, ok. Ya tienen la advertencia que no vamos a estudiar el Evangelio como si fuera un catecismo, aquí desde la perspectiva católica. No vamos a tener una clasita aquí de catecismo, tampoco una clasecita de escuela dominical donde repetimos siempre las mismas historias y repetimos ya lo que ya sabemos, lo que siempre hemos oído, lo que se nos ha dicho, que se ha convertido el status quo, donde nadie cuestiona si es cierto lo que alguien está diciendo aquí enfrente, sí o no. Por lo menos yo les voy a traer aquí 4 conceptos acerca de este personaje Teófilo, que están avalados por miles o por millones de gentes. Millones de gentes, por doctrinas grandes de millones de gentes. Así que creo yo que es conveniente escuchar los básicos, los 4 puntos básicos de la gente que cree en la Biblia, de quién era este tal Teófilo. ¿Ok? Aquí están los 4 puntos. El número 1, según la iglesia copta, es una iglesia que tiene 75 millones de gentes. Empiezan desde Egipto, se van a Alejandría y vienen hasta Estados Unidos, por todas partes del mundo. Es una iglesia, una rama de la iglesia católica, pero ellos piensan que uno de los evangelistas originales, tal vez Marcos, originó esta iglesia que está hasta el tiempo. Ellos mismos se creen que son descendientes del hijo de Salomón con la reina del sur y que fundaron ahí esa iglesia. Inclusive ellos piensan que en su catedral de ellos, ahí abajo está sepultada el arca de la alianza, el arca del pacto. Entonces no son poquitos, ellos son 75 millones de gentes en el mundo, de creyentes que creen esto, y ellos creen que era un judío. Teófilo era un judío que vivía en Alejandría, que era de los que estaban ahí levantando el movimiento que ya Marcos había empezado esta gran iglesia. Así que eso es lo que ellos creen. ¿Okay? Pero hay otro, y creo que aquí es donde cabe la mayoría de la iglesia cristiana, que dice que era un oficial romano, porque excelentísimo era un título que se le daba, y inclusive en el libro de Hechos, a Festo y a Félix, como gobernadores, como personas de la clase política. Entonces se cree que era un oficial romano y que Lucas se da la tarea, por un trabajo que se le exigió, escribir todo el evangelio en orden. Este es el segundo punto de vista. Yo sé que ustedes y yo por mucho tiempo me inclino también ahí y creo algunas cosas de eso. El tercero, que hay otro grupo muy grande de creyentes en Yeshua, en el Mesías, en el Nuevo Testamento, en estos escritos, piensa que Teófilo era un título honorario. Teo, Dios, Filius, hermano o amador. Amador de Dios, o que ama a Dios, o que era hermanos en Dios. Que era una cosa así como decía Pablo, amados hermanos, amados en Dios. Pero como él era 100% griego, él utilizó la palabra Teófilos, amados hermanos en Dios. Entonces ese es otro punto de vista válido también, que se debe de tomar en cuenta. ¿Qué tal si él no le está escribiendo a un personaje romano? Porque estamos aquí viendo que si Dios permitió que Lucas escribiera este evangelio según la perspectiva de él, ¿para qué se la tenía que escribir a un soldado romano? Suponía que el evangelio tenía que ir y expandirse hasta todas las naciones del mundo. Y gracias a Dios que tenemos este escrito ahora de Lucas. ¿Ok? Pero bueno, ahí está ese punto. Todos creemos que todas estas cosas tienen puntos de vista
y nos inclinamos y a veces no nos inclinamos, pero hay un cuarto punto y este es el controversial, y como soy controversial me voy a inclinar por este en esta clase. Que era un sumo sacerdote, porque hay escritos inclusive en el Talmud, aunque no lo crean, y en las historias y en los rollos del primer siglo, que era un sumo sacerdote, Teófilo ben Anás, o sea, el hijo de Anás, cuñado de Caifás, en el año entre 37 y 41. Que casi verdad que es más o menos en los tiempos que se debió haber escrito este rollo. Entonces, ya esto aquí cambia mucha perspectiva. Cambia la manera en que vamos a leer este rollo. Tomemos en cuenta el que quieran ahí. Pero yo hoy me voy a poner los lentes del punto rojo y voy a decir, vamos a ver qué tal si le escribió a un sumo sacerdote y estaba tratando de convencer al sistema religioso, porque la influencia de un sumo sacerdote, ya sabemos que muchos sacerdotes a través de la predicación inclusive de Yeshua y más de Pedro y de Pablo, muchos sacerdotes del sistema se estaban saliendo de la corrupción, se estaban saliendo del imperio que tenía el sacerdocio y la corrupción que había en el sacerdocio, y se habían ido y se habían estado empezando a juntar en el desierto, inclusive a ser bautizados por Juan. Y habían hecho una secta separatista, otra secta, porque en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, había los tres, por así, partidos: religioso y a la vez político, que movían todo el mercadeo del templo. Eran los fariseos, que eran los que estaban más apegados a las costumbres y mandamientos de hombres encima de los mandamientos de Moisés. Estaban los saduceos, que eran los que en ese momento tenían el control del templo y del sumo sacerdocio, y estaban los esenios, o los de la secta separada, los hermanos separados, los de Qumran, los rebeldes, eran separatistas, y ahí estaban. Pero entonces este punto de vista, si Lucas le escribió a un sumo sacerdote, hijo de Anás, para tratar de convencerlo de que esto era lo que había sucedido en realidad, después de una investigación larga, si me inclino por allí, entonces voy a terminar en estos cuantos puntos. Porque Lucas va a empezar sus escritos, si ya lo leyeron, con la historia de un sacerdote visitado por un ángel. Si este sumo sacerdote era saduceo, no creía en la resurrección y era escéptico con la cosa de los ángeles, pero creían en el sacerdocio y el funcionamiento del sacerdocio. Entonces él empieza a utilizar estas cosas que solamente un sacerdote estaba bien en conocimiento con estas palabras que Lucas está escribiendo aquí. Jesús es anunciado por un ángel. Jesús nace y es visitado por ángeles. María, después de que terminó lo que en el judaísmo se conoce como nidia, este tiempo de purificación, cuando era un niño, y el primero, 40 días. Cuando eran una niña, te saben, 80 días de purificación, para que el niño fuera llevado, ella pudiera presentarse a cualquier cosa de público. Entonces aquí vemos que él dice que pasados los días de nidia, de la purificación, María llegó y fue presentado a Jesús. Pero Jesús también fue circuncidado en el 8º día. Puras cosas que el sacerdote estaba relacionado, puras cosas que el sacerdote hacía. La purificación, la circuncisión, el pidón jabén, es otro término. ¿Se acuerdan que ahí dice que cuando llegó el tiempo según la costumbre, y no es la costumbre, simplemente era la ley, cuando un varón abría la matriz de la madre por primera vez, este varón era primogénito y había que pagar un rescate por él, porque el Señor era dueño de los primogénitos. Entonces él tenía que ir y hacer un sacrificio especial por haber roto la matriz de su madre. Y es cuando María va y lo lleva, y es cuando hacen este ofrecimiento y dice que lleva los palominos y todo esto. Ahora, cabe mencionar aquí que toda la vida del Señor Jesús, todos sus milagros, todas sus predicaciones, inclusive
la vía dolorosa, está bajo la ley, está en la ley. Todo esto, por eso yo pienso que si hubo muchos milagros bajo la ley, porque Jesús está en la ley, está bajo la ley, todos estos milagros, todas estas predicaciones, todas estas parábolas fueron bajo la ley de Moisés. Y por eso todo esto se tenía que hacer, todo bajo la ley, de acuerdo a la ley. Es un golpe fuerte cuando creemos que no porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan están en el Nuevo Testamento, que conocemos como los escritos del Nuevo Testamento, quiere decir que es el Nuevo Testamento. Si se supone que la sangre de Yeshua divide los testamentos, divide, es necesario que Él muera para traer el nuevo pacto. Entonces todo lo que Él vivió, todo lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta el momento de la crucifixión es Antiguo Testamento, es Antiguo Pacto. Hubiera sido claro si hubiéramos puesto esta palabra que alguien añadió aquí como Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Fíjense, este es el Nuevo Testamento y aquí dice, cotejada posteriormente, después de que, del 1500 y del 1600, cotejada y posteriormente con diversas traducciones y contextos hebreos y griegos. Posteriormente. Quiere decir que ellos saben que había escritos del Nuevo Testamento en hebreo y en griego. Aquí está en su Biblia, cuando está esa hoja que alguien añadió aquí. Y esta es de las asociaciones bíblicas internacionales. Alguien puso esta hoja aquí, pero puso esa información que se me hizo importante porque acaban de encontrar rollos y el Vaticano inclusive está soltando rollos y material de donde hay un Mateo hebreo. ¿Ok? Ahora, me regreso aquí. Otra de las cosas que Lucas redacta en esta carta o en este escrito como si fuera para oídos sacerdotales, para oídos de un sacerdote, porque menciona todas estas cosas del sacerdote, también menciona cuando Jesús era como a los 12, a esa edad, todos los hombres tenían que venir a Jerusalén a hacer lo que se llama el Bar Mitzvah de Jesús, que era como que en ese momento él se hace, sobre él cae el peso de la ley, sobre él cae los mandamientos, sobre él cae todo el rigor, ¿ok? Y después también mencionaría la crucifixión, la resurrección y la ascensión, cosas que los saduceos, si es que Teófilo es un sumo sacerdote, le iba a empezar a molestar desde el principio de los escritos, pero él lo pone ahí de entrada para decir, esto es lo que te voy a explicar, que este Yeshua, este Jesús, un hebreo de hebreos, ¿verdad? Un judío de judíos, hizo todo lo que se tenía que hacer de acuerdo a la ley, vivió bajo la ley, hizo todo lo que está en la ley. Entonces tú como sacerdote tienes que tomar en cuenta esto. Tú que sabes cómo estaba y cómo está la situación de nuestros sacerdotes en este momento, ¿ok? Entonces se me hizo un buen punto tomar en cuenta esto. Sigamos leyendo ahora en el 1.5, Lucas 1.5. Y ya les dije, esta no es un catecismo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abdías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth, y eran ambos justos delante de Dios, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Todos los mandamientos. Ahora, entre todos los mandamientos que están en la ley, muchos mandamientos son que nada más aplican para los niños. Hay unos cuantos mandamientos para los niños, otros para las mujeres, solamente aplican para ciertas cosas de mujeres. Otras para los hombres, todos los hombres. Otras para los sacerdotes y otra para los sumos sacerdotes. En otras palabras, un sumo sacerdote ya tiene todos estos mandamientos que aplican para el resto de los personas. El sumo sacerdote es una persona que él tiene que cumplir todo lo que otras personas cumplen como mandamientos, más los de ser sacerdote, más los de ser sumo sacerdote. Entonces, este Zacarías
al cumplir todos estos mandamientos, en ese tiempo era algo que le estaba cayendo en shock a quien haya sido, si era Teófilo, hijo de Anás, porque Anás, ustedes ya saben la corrupción de Anás y de Caifás, si este Teófilo era el sumo sacerdote, porque el hijo de Anás se llamaba Teófilo, entonces se ha de estar diciendo, bueno, yo no conocí ese sacerdocio o ese tipo de sacerdocio. Yo estoy ahorita, en lo que está ahorita, en los 40. Y toda la revuelta y los romanos encima. Entonces era algo de pensar. Pero de repente él empieza con esta historia, esta fotografía de Zacarías y el Shiva o Elizabeth. Están ahí, y les puse estos nombres en hebreo porque tengo un propósito. Él está ahí en el templo. Este es el relato, ustedes ya leyeron el relato. Este es el relato con el que él va a empezar su gran discurso, su gran escritura. Hubo en los tiempos, ¿verdad? Paz, Zacarías. Y él está ahí ministrando de la suerte de Abdías, ok, para saber en qué fechas, y esto es clave aquí. Ustedes hagan su investigación, yo nomás se los voy a mencionar. Yo ya hice mi investigación, ustedes hagan la suya. Abdías, según David había hecho esta división entre 24 órdenes para que cada orden sirviera 2 semanas al año en el templo, y la familia fulana tal, la familia fulana tal semana, y empezando la familia 1, empiezan en el Pesach, cuando empieza el año, y ahí empiezan las 2 primeras familias, la familia 1, la familia 2, la familia 3, la familia 4, la familia 5, hasta llegar a Abdías. Abdías era la 8ª familia que le tocaba. Entonces hagan ustedes sus cuentas para ver en qué momento de las fiestas Zacarías está ahí quemando el incienso. ¿Okay? Si todo empieza con el Pesach, la 8ª son 7 semanas después, y ahí entraba él. Entonces, por eso es que muchas corrientes creen que este día, cuando toda la gente está afuera, porque dice la Biblia ahí en Lucas que toda la gente está afuera al tiempo de la oración, y Zacarías va a entrar adentro a quemar el incienso, a la hora del incienso, mientras todos allá afuera están orando. ¿Y qué es lo que están celebrando en la 8ª semana o en el 8º servicio según esta orden de Abdías? Simplemente nada menos y nada más que Shavuot o el Pentecostés. Y si ustedes hacen esas cuentas a partir de ahí, 6 meses, cuando queda embarazada María, y después de esos 6 meses, 9 meses, ya nos vamos a dar cuenta que Jesús no nació en diciembre 23. ¿Ok? Es fácil de seguir las fechas cuando seguimos nuestro calendario de las fiestas. Sabemos qué más o menos pudo haber nacido el Mesías, tomando en cuenta que Zacarías era de la 8ª orden sacerdotal que le tocó ir en esa fiesta a quemar el incienso. Ahora él está ahí, mientras está quemando él el incienso, viene el ángel Gabriel y se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Ya se oyó tu oración. Entonces cuando él oía la oración y recibía una manifestación espiritual, en este caso era un milagro lo que estaba sucediendo. Entonces cada vez que había un milagro, había cambio sacerdotal. Esto es increíble, ustedes tienen que leer esto. Porque todos los descendientes de Aarón empezaron por varias familias y se fueron turnando los hijos de Aarón el sacerdocio. Hasta ese momento el sacerdocio había estado corrupto, ¿verdad? Y llega el momento en que de repente aparece este señor aquí. Y un ángel viene, un ángel le habla, y este señor es limpio de culpa de todo, cumple todos los mandamientos, y su esposa también. Zacarías, sacar memorias de Dios, el Elohim, Shava, pacto. Ya se acordó del pacto de Dios. Eso era el mensaje que estaba sucediendo. De ahí de repente, porque ahorita vamos a regresarnos un poquito a la historia para ver el contexto histórico. ¿Cómo es que de repente acabamos de terminar el libro de Zacarías, el libro de Ageo y el libro de Malaquías,
con la corrupción sacerdotal masiva, todas estas cargas contra el pueblo de Israel, contra los sacerdotes exclusivamente, y de repente aparece este personaje justo, cumpliendo todos los mandamientos, y el Señor apareciendo diciendo: vas a tener un hijo, y porque no has creído te vas a quedar sordo y te vas a quedar mudo. Claro que hay unas traducciones nomás dice mudo y no va a poder hablar, pero después, cuando ya nace Juan y le quieren poner el nombre de Zacarías, él hace señas, la gente le hacía señas. ¿Cómo le vas a poner? Y él pidió una tal que no podía hablar. Entonces no podía ni oír ni hablar. La palabra ahí no podía ni oír ni hablar. Entonces quedó sordo mudo. Y con señas le dijeron: trátalo, y él puso Juan. Juan va a ser su nombre, porque ese es como Dios les había dicho. ¿Ok? Pero ¿qué pasó entre lo que acabamos de leer, estos últimos profetas que fueron después de que Babilonia soltó a Israel, que regresara a la tierra? Ya vimos que va a llegar Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ya vimos que en Malaquías, puse esa foto, espero que se vea, Malaquías les trae todas estas cartas. Si las leo rápido. Ya vimos, ¿se acuerdan del libro de Ageo también dándole duro a los pobres líderes sacerdotales? Pero aquí vemos las 7 cargas. Te amé, ¿en qué me has amado? Oh sacerdote, has menospreciado mi nombre. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Dice: sacerdotes, ustedes que debieron haber sido la luz del mundo, la luz de toda esta gente, ustedes han hecho caer a mi pueblo, en el 2:8, y dice: ustedes han hecho acepción de personas, y no hemos hecho acepción de personas. Y luego la otra carga, está en el 2. Han hecho cansar a Jehová. ¿En qué te hemos cansado? Todas las cargas que aprendimos. Y regrésense a mí, en el capítulo 3:7. Regrésense a mí, arrepiéntanse. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? En el 7, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? Todas estas son respuestas y cargas a los sacerdotes. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos, las ofrendas. Tienen ahí el macho cabrío y ustedes me están trayendo a la borrega dañada, quebrada, flaca, enferma, cuando la gente les ha traído las ofrendas que ustedes han impuesto. Y de acuerdo a los escritos de Esdras y Nehemías, la gente respondió fuertemente cuando rezaron y trajo ofrendas hasta que ya no se podían detener. Pero ellos se quedaron con las riquezas y ellos estaban mal usando las cosas, y aún entre sus propios familiares únicamente hacían esta repartición. Esto es básicamente la historia del día de hoy, ¿ok? Básicamente la historia de hoy. Ustedes, sus palabras siguen prevaleciendo contra mí. Entonces, Malaquías les trae estas cargas a estos sacerdotes, pero ahí se termina el Antiguo Testamento, supuestamente, y empieza el Nuevo Testamento con este Zacarías. Mientras aquí están los sacerdotes hijos de Sadoc, que ya sabemos que también estaban haciendo corrupción, porque entre ellos se habían casado también con extranjeras, mas sin embargo la ley sacerdotal no los estaba golpeando a ellos como estaba golpeando al resto de la ciudadanía. Y los estaban trayendo cargas y cargas a los demás, mientras a los hijos de Sadoc los protegían porque era el sacerdocio que estaba ahí. Ahora, ¿qué sucedió en esos años? ¿Qué sucedió en esos años? Porque hay un promedio de 400 a 500 años, según los estudiosos. Yo digo que hay exactamente lo que dice la Biblia, porque ahorita lo vamos a leer. Porque Daniel es el que tiene un lente tan afinado para ver lo que está viviendo el pueblo, lo que está inmediatamente viviendo, lo que va a vivir en un momento más allá, 1 año, 2 años, 100 años, 200 años, 400 años, y todavía va a extender el lente para decir: y en los postreros días
Por eso es que Daniel nos ayuda para el desenvolvimiento de todos estos puntos históricos que están aquí. ¿Ok? Y él tuvo esta visión. En este tiempo, antes de que entraran y que están en Babilonia, vino Ezequiel y Daniel. Y él vio todo lo que estos personajes y el resto del pueblo de Israel, hasta el tiempo que viniera el Mesías, iba a ver. Y después vio también lo que iba a suceder hasta el final de los tiempos. Entonces él predice, cuando él ve esta estatua, cuando él ve aquellas figuras, aquellas bestias en el río, todo esto él predice. Y él le dice a Babilonia, ¿sabes qué? Nabucodonosor, tú eres la cabeza, pero se va a acabar, se va a caer. Tú eres la cabeza, pero se va a caer. Después van a venir otro reino, los medo-persas. Este va a ser un carnero con unos cuernos que se va a extender al norte, al sur, y al este, y al poniente. Van a crecer, es otro imperio que viene. Pero después del este, viene uno con un cuerno a una velocidad que no se ve ni siquiera que toca la tierra, de su velocidad que lleva, refiriéndose a los griegos, Alejandro como cuerno central, va a venir y va a derrotar a los medo-persas. Pero después de ahí, de este cuerno, de este rey, refiriéndose a Alejandro el Magno, Alexander the Great, van a salir cuatro reinos, de los cuales no son de él, no son descendientes de él. Daniel está teniendo estos grandes detalles de estos cuatro imperios que iban a venir. Después, claro, vendría el imperio que invadiría, y hasta la fecha sería el controlador de toda la tierra, no solamente de la tierra de Jerusalén, porque todo es acerca de la tierra de Jerusalén, sino de todo lo demás. Y hasta la fecha estamos bajo el imperio de Roma, Babilonia. ¿Ok? Así que esta visión panorámica de Daniel es la que nos ayuda a ver estos imperios, el imperio babilónico, y él fue inclusive testigo de la caída. El hijo de Nabucodonosor se le ocurre agarrar los vasos de oro, se toma, ya saben, en aquella fiesta que hizo de su cumpleaños. Por eso hay algunos que no celebran cumpleaños. Yo no entiendo eso todavía. Pero viene y trae. Sí, aquí me están diciendo que nada más no, claro. Y usa los vasos de oro del templo. En ese momento la mano de Dios, o la mano sale y escríbete que hasta aquí llegaste. Le mandan a hablar a Daniel. Daniel ya viejito viene y le dice, hasta aquí. Esa misma noche, Ciro, que Isaías y Jeremías habían descrito por nombre, entran ahí y derrocan al imperio babilónico, y empieza el famoso imperio de los medos y los persas, los cuales van a durar un promedio de 200 años. Pero ¿cómo es que Daniel está viendo todo esto 200 años después? Porque va a haber macho cabrío que viene con un cuerno a toda velocidad y los va a derrocar también. ¿Ok? Pero este imperio dura 200 años. Vamos a hacerlo rápidamente, porque cuando leemos Esdras y Nehemías, vemos que unas cartas dicen que sí, que les dio permiso para poseer la tierra, otros no. En sí, Israel nunca ha tenido control de esa tierra. Nunca tuvo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. Ya no hubo un rey. Cuando ellos regresan a la tierra, en el tiempo que Ciro firma una ley, muchos se quedan ahí, muchos se quedan allá, y ahorita la mitad de los judíos están en Estados Unidos, están en Argentina y en México, no están allá. No hay un rey en Israel, no ha habido desde el último rey que fue allá cuando fueron enviados a Babilonia, en el tiempo de Jeremías. Así que este imperio y todos los imperios utilizaban nada más pequeños gobernadores y los dejaban ahí asentando la tierra. Porque la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel, además de ser un punto geográfico para el comercio, implica el poder, implica otro tipo de poder. Así que vamos a ver aquí que esos 200 años vamos a tratar de resumirlos rápidamente, porque la Biblia, cuando estamos leyendo Esdras y Nehemías, se acaba. Y nos quedamos así
Y la iglesia apoya esta idea de que, los 400 años de silencio del Señor. Bueno, si alguien le cortó la lengua y la mano a Dios y dejó de hablar y de hacer cosas, o atenta en decir que Dios no habló ni hizo nada en el tiempo que supuestamente no hay escritos, ¿en qué Dios están creyendo? Yo creo en un Dios todopoderoso que no deja de obrar ni de día ni de noche y ha tenido el control de la tierra. Y todo esto está sucediendo porque Él lo dijo. Él lo dijo. Él dijo, va a venir este imperio, después este imperio, después este imperio. Y todo es para mostrarle a Israel que yo soy Dios. Y que es en mí en que tienen que confiar. Pero vemos a través de la historia y los descubre que han ido siempre a buscar el apoyo de los imperios en turno. Y no es la excepción. En el 1948, en lugar de ir a Dios, fueron a las Naciones Unidas, fueron a Inglaterra, fueron a buscar el apoyo de los gobiernos que siempre están en el tiempo. En el tiempo buscan siempre el gobierno que está en el poder. Pero voy a resumir aquí el imperio de los medo-persas, son 200 años. Ciro, en 530, que es cuando se cree que se escribió esa primera carta. ¿Ok? Después vendría, todos estos datos son historia universal, ahí están. Y es donde la Biblia y la historia tienen que estar así, si no alguien nos está mintiendo. Cuando concuerdan y son verdad. ¿Okay? Y la historia tiene que dar fe de que la Biblia es verdad, y los escritos tienen que dar fe que lo que está sucediendo y que sucedió realmente es la verdad. Si no, alguien está manipulando uno o el otro escrito o los dos escritos. Pero la verdad es tan poderosa porque es una persona, no es una cosa. Él siempre sale victorioso. ¿Okay? Entonces Cambises del 530 al 522, Darío el primero del 517 al 481, y nos estamos acercando al tiempo del Señor. ¿Okay? Jerjes del 485 al 465, Artajerjes el primero. Fíjense, va a haber varios Artajerjes y varios Daríos y varios Ciros. 465, 422. Darío el segundo, de 424 a 405, Artajerjes del 405. No sé, estas fechas están siempre ahí perdidas, por eso no las quise poner, porque son varias opciones que dan ellos, pero el orden es el mismo. Ciro el joven, que entra ahí también. Oco, que debió haber sido un loco, porque lo primero que él hizo, Artajerjes, fue encerrar y tal vez matar, creo, a todos sus descendientes de su papá. Y que su papá tenía como 115 hijos. Y a su madre también la encerró. Por el miedo a perder el poder. Y esos eran los medos y persas que siempre están matándose entre ellos por el poder, ¿verdad? Y después vendría el Artajerjes el cuarto. Artajerjes el cuarto. El otro fue asesinado, el tercero. Y el cuarto vendría y era un títere de este personaje, de un visir, de estos cónsules o consejeros, eunuco, y lo envenena porque lo quería tener de marioneta, de usarlo solamente. Y después vendría Darío el tercero, sobrino. Y Bagoas también lo quería manipular. Pero Darío el tercero se da cuenta y asesina al tal Bagoas. ¿Okay? Pero siempre fue lucha entre hermanos, primos, tíos, sobrinos, estando por el poder. Por eso fue lo que debilitó al poder. Dios a través de la historia está tratando de darles a entender a Israel, a nosotros, que somos capaces de hacer todas estas cosas por el poder. Matar a nuestros propios hijos, entregar a nuestros propios hijos, matar a nuestro padre, encerrar a nuestra madre, todo por el poder. ¿Por qué vamos a ir a buscar ayuda a este sistema? ¿Ok? Al ir y unirnos con el sistema que es capaz de todo eso, nos vamos a convertir en un Israel que es igual y puede ser lo mismo. Después vendría en el tiempo de Darío, cuando Darío el tercero está en su apogeo, aunque ya viene en decadencia, ya es el último, si no va a haber un usurpador ahí después de él. Se va a acabar aquí el imperio medo-persa. Ya Alejandro viene, ya es nombrado a los 20 años
como el sucesor del rey de Macedonia, de Felipe. Entonces aquí viene Alejandro, viene cabalgando y él invade Asia Menor. Fíjense, ¿cuánto tiempo va a suceder? En el 336 al 330, 3 años fue básicamente lo que este señor dura en el poder. Mientras Alexander, que nació en el 356, quiere decir que tenía un promedio de 20 años cuando él empieza y vence a Darío la primera guerra en el 333. A los 23 años, Alejandro el Grande, que empezó con 8,000 gentes, invadió Asia Menor, se dirige a Darío, Darío le manda 50,000 gentes. Con eso se acabó. ¿No? Alejandro el Grande vence a Darío con 8,000, 10,000 gentes. Eso hace que el tal Darío huya, porque este es lo que dijo Daniel. Este señor viene y los va a derrotar. Y nosotros lo podemos ver como historia. Pero si todo esto que el Señor dijo a través de sus profetas ha sucedido, ¿por qué dudamos de lo demás que viene? Esto ya lo creemos porque ya no nos queda otra. Sería ir en contra de lo visible, de lo que ya se ve. Pero nos hace dudar de aquí para adelante. ¿Por qué dudamos? Si todo esto sucedió al pie de letra. ¿Ok? Vence a Darío y muere a los 33 años básicamente. Pero aquí les traje unos datos importantes. Después que vence la primera vez a Darío, Darío huye y se esconde por aquí por allá porque el reino medo-persa, el imperio, está rodeado en todas esas partes en aldeas y empieza a juntar gente aquí, gente allá, gente aquí, gente allá, pero dejó a su familia, huyó y su familia. Llega Alejandro, ve a la gente ahí, a los hijos y la esposa de él y las trata bien. Darío quiere pagar un rescate y Alejandro quiere hacer un trato y dice, bueno, dame todas las tierras que están también detrás del Éufrates. Darío dice no. Y prefiere perder a su familia, prefiere perder todo eso y junta casi 1,000,000 de gentes. Esto es increíble, esto nada más se ve en películas, pero cuando lo estás leyendo dices, ¿dónde había comida para llevar un ejército de 1,000,000 de gentes? Pero cuando estás leyendo la historia ves que los mongoles eran bastantes también cuando les tocó venir a ellos. ¿Y qué pasa? Dios va a respaldar al profeta Daniel, que dijo, este va a venir y va a conquistar. Y vino. Alexander vino y lo destruye en esa segunda guerra. Increíble. Esto solamente se debe a que Dios debe haber respaldado las palabras de Daniel. Darío vuelve a huir. ¿Por qué? Porque estos reyes siempre están allá, bien atrás de la guerra. Alejandro iba ahí en medio. Estos reyes siempre andan allá, moviendo gente desde acá, moviendo las masas, pero desde atrás. Son cobardes al final. Entonces Darío huye otra vez más y anda huyendo, se anda escondiendo. ¿Qué va a hacer Alexander? Va a visitar a todos los pueblitos que son y que han hecho alianza con los persas, porque ahora empieza el imperio griego. Y él era de otro corazón. Se dice que llegaba y decía, ok, ¿te quieres aliar conmigo? Te doy la oportunidad. Toma unos cuantos soldados, sigan trabajando la tierra, paguen impuestos. Y así fue como fue conquistando. Se dice que llegó hasta la India, Pakistán, Afganistán y todos esos lados del norte. Inclusive cuando persiguió a Darío se fue hasta entre las montañas de la nieve hasta allá, porque pensó que nunca iba a irse a esconder, a ir a buscarlo hasta allá. Pero, ¿qué va a pasar? Jerusalén había hecho alianza con los medo-persas y le pagaba impuestos a ellos. Entonces Alejandro va a visitar por primera vez Jerusalén. Todo esto es historia, pero es el contexto histórico del momento que sucedió entre Malaquías. Porque esto no lo sabemos, porque como que nos arrancaron unas hojas en la Biblia. Y de encima los judíos decidieron no canonizar junto con los cristianos a Macabeos 1, Macabeos 2, porque como no había escritos en hebreo, nada más en griego, dijo, estos no. Mas sin embargo,
Los judíos no quieren que leamos Macabeos para darnos cuenta de cómo era su situación realmente, igual que los medos y persas, matándose hijos con hijos, hermanos, sobrinos, por el poder, por el sacerdocio. Mas sin embargo de ahí obtenemos, yo no, pero se obtiene Hanukkah, ¿no? Entonces, continuando aquí, Alexander va a visitar Jerusalén. Pero sabemos por Daniel que este es un enviado que Dios ha ungido, así como él ungió, preparó y le llamó siervo a Nabucodonosor, a todos los que van a traer el juicio a la tierra, no va a ser la excepción. Pero él va allí. Y cuando va para allá, los escritos y los manuscritos y de sus memorias, dice que él tuvo un sueño antes de llegar allá. Cuando él llega, Jerusalén sabe que está perdida. Ya oyó de cómo viene este imperio, cómo viene Alejandro haciendo y deshaciendo. Hacen por primera vez algo y dicen, no tomaron la actitud que tomaron cuando Jeremías les dice, arrodíllense, sométanse al poder, sométanse al juicio de Dios. Es de Dios este juicio. Ahí creo que hicieron algo, aprendieron algo y dijeron, entonces mandan ¿a quién? Al sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote con miedo y todo dice, posiblemente este es nuestro último día, voy a hacer, se viste de sumo sacerdote con todas las piedras y todo, posiblemente esta es la ofrenda que nos toca hacer como pueblo y aquí hasta aquí llegamos. Y él sale vestido a recibir a Alejandro y cuando Alejandro lo ve con toda la pedrería, con todo el uniforme sacerdotal, Alejandro se baja del caballo y se tira al piso y le hace reverencia. Sus 4 generales se quedan asombrados ahí y dicen, Alejandro, ¿qué te pasó? Dices que ustedes no saben. El que me envió aquí, el que me ha estado guardando y protegiendo, me dijo que me iba a dar una señal aquí con un personaje y me mostró este personaje en sueños. ¿Qué le pasó a Jerusalén? No le pasó nada. Fue sometido, fue absorbido, pero no pasó la destrucción, no los destruyó Alejandro. Pero esto es increíble en las notas que están ahí. Alejandro va a morir, joven. Tuvo 2 esposas, o 3, hijos que todavía no nacían cuando él murió, estaban embarazadas. Se cuenta y se rumorea también en toda la historia que su amigote de toda la vida tenía relaciones ahí. Quién sabe, eso no se puede confirmar, aunque está pesada la cantidad de libros que están ahí. Pero lo que sí podemos asegurar es que murió joven. Murió joven. Y Dios tenía que respaldar lo que dijo a través de Daniel. No va a durar mucho. No va a durar mucho. Y su cuerno va a caer y de ahí van a salir 4 cuernos. Y ninguno de esos 4 cuernos va a ser descendencia de él. O sea, con todo este detalle vemos que cuando se dividen los reinos, él está a punto ya de morir porque se cree que fue envenenado, otros que una enfermedad, y otros de dolor porque murió su amigo. Lo que haya sido, él le manda a hablar a sus 4 generales, Ptolomeo, Demetrio, Lisímaco y Seleuco. Y cuando está ahí a punto de morir, ¿quién quieres que tome tu puesto? Porque no tienes hijos. Cosa que Daniel había dicho o escrito, porque Dios le dijo, el que va a heredar los reinos son 4 cuernos. 4 cuernos y ninguno es de su descendencia ni de su poder. Y él, entre que pudo hablar y no, algunos traductores dicen, no, él le quiso dar el reino a otro fulano, ninguno de esos. Pero bueno, la Biblia tiene que cumplir 4 reinos. Y estos 4 reinos, o estos 4 grupos, se dividen todo lo que ya había conquistado los griegos, y ahí están. Ptolomeo, Egipto, reino del sur. Y de ahí va a haber muchos Ptolomeos, ¿ok? Demetrio, Grecia. Lisímaco, el Asia Menor, Tracia, el pedacito ese que está al lado de Grecia. Y Seleuco, hacia el imperio Seleucida, que ese era el más grande, el territorio más grande, muchos nómadas ahí. Y sucedió lo que sucedió porque estaba en la Biblia, porque Dios
Esto es historia, pero sucedió de acuerdo a la visión de Daniel. ¿Ok? Ahora están estos 4 personajes ahí, siguiendo y controlando todo el imperio que había conquistado a Alejandro. Y aquí están los lugares más o menos. Aquí, Egipto, ¿verdad? Ptolomeo. De aquí para allá, Seuluco. Aquí, esto sería Grecia, ¿verdad? Y este pedazo aquí de Asia Menor sería dominado por Antígono, o lo que les dije acá de Lisímaco. ¿Ok? Ahora, le tocaría el turno al Imperio Romano, de acuerdo a toda esta visión que había tenido Daniel. Estos imperios, este imperio, estos 4 básicamente van a ser absorbidos, van a ser al final los del sur, el rey del sur. Cuando leemos la historia es el rey del sur, el rey del norte. Israel está aquí, este pedacito que está aquí, ¿verdad? El imperio seulúcido, que se va a expandir y va a absorber toda Asia, va a irse hasta Afganistán, Pakistán, la India, todo más para allá, todo hacia arriba. Y todos están luchando por el pedacito porque esta era la conexión entre todo lo que era África, Egipto y todo lo de acá de Europa por el mar. El paso y el tráfico de aquí hacia la India y los mongoles, que era la gente mayor, todo el negocio pasaba por ahí. El que controlara este pedazo de Siria hasta Israel, hasta Jerusalén, iba a controlar todo el mundo. Por eso este pedacito de tierra que parece insignificante ha causado tantos problemas. Y es el centro, es el corazón de la Biblia. Todo está sucediendo. Toda la Biblia es en relación a este pedacito de tierra, a ese pueblo que Dios ha levantado todos estos imperios para enseñarle a Israel que no hay que confiar en sus métodos, que nuestro método es diferente. Si Dios te dijo que te iba a dar la tierra, son estos métodos. No son estos métodos de terror, no son estos métodos de ambición. Pero vendría otro imperio, el Imperio Romano, pero nacería diferente. Y se aprovecharía de la guerra entre esos 2 imperios. Y muchos se preguntaron, ok, ¿y por qué Roma, que todavía no era nada, muy poco tenía conquistado, cuando Alejandro el Macedonio, que estaba aquí, unificó Grecia después de la muerte de su papá a los 23 años y empezó a caminar y llegó hacia Menor, ¿por qué no conquistó Roma? ¿Por qué no conquistó Roma? Y se hubiera no los hubiera dejado crecer, porque ellos fueron y conquistaron todas las costas del Mediterráneo hasta llegar allá el mar de Europa, llegar toda Europa hasta España y todo el norte de África. Todo esto lo conquistó Roma, mientras acá estaba el pleito entre los Ptolomeos y los Eunucos. Y mi respuesta que yo pudiera dar es, porque ya estaba escrito. Daniel dijo, así va a ser. Después ellos van a venir. Lo único que les puedo decir. No se pueden lamentar. Y aquí es un mapa del día de hoy. Me voy a pasar hasta acá. El imperio Ptolomeo, todo esto, ¿verdad? Hasta acá. Esto quedó controlado por los seulúcidas desde Israel, Líbano, Irak, Georgia, todo el mar Caspio, Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, hasta la India, Nepal. Todo eso lo anduvieron conquistando ese imperio. ¿Cómo es posible que perdieron? Jesús lo dijo, un imperio dividido no permanece. Y debido a estas guerras, se debilitó, mientras los romanos empiezan a tomar, y empiezan por Grecia, Turquía, y van a venir y van a bajar. Pero cuando llegan a Israel, los romanos, son los romanos que utilizan al pueblo judío. Fíjense, esto es increíble, y esto está en la historia. Es Roma
con ayuda de soldados judíos. Porque los judíos están ahí en medio y siempre se van a andar prestando. Fue en ocasión que ellos fueron utilizados por los seulúcidas para ir y luchar contra Egipto. Esto es increíble. Quiere decir que Israel, si usted lee la historia, siempre ha estado el mejor postor. Al que me dé más en ese momento yo me alineo. Básicamente un mercenario, si hablamos de palabras fuertes. Si los seulúcidas son los más poderosos, me alineo a los seulúcidas. Si ahora es Egipto, con Egipto. Si ahora es Roma. Y ponían la vida siempre y cuando les dejaran gobernar el templo. Esa es la historia. Así es de triste. Y supuestamente, mientras los seulúcidas están ahí tomando el control, pero ya en su decadencia, vienen toda esta, déjenme leerles aquí. Una lista de personajes descendientes de los eunucos. Porque todos estos nombres aparecen en la Biblia, aunque ustedes no lo han visto. Porque de dónde es de donde nosotros tenemos un personaje llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes va a venir y va a hacer una guerra civil contra el rey Seuluco. Ya había un Antíoco I, Antíoco II, luego otro Seulizo o Seuluco. Estos Seulucos, voy a regresar aquí tantito. Aquí. Acá estaban los Ptolomeos, 1, 2, 3, hasta como creo que al 14. Acá estaban los Antíocos y los eunucos. Cuando ellos empiezan a crecer, van a empezar a hacer alianza. Y Daniel también ve que van a tener un rey de acá, va a hacer alianza con esto a través de una hija, la cual no va a durar mucho porque ésta la va a matar. Y todo eso está en la historia cuando ustedes leen cómo es posible que Daniel tenía un lente. En un libro tan pequeño, tuvo un lente tan poderoso para ver todos estos eventos. Entonces, ya cuando ustedes leen Daniel y leen la historia, dicen, aquí está todo lo que ha sucedido. Entonces, quiere decir que lo que falta por suceder de lo que dijo Daniel, no les quepa la menor duda que va a suceder. Va a suceder. ¿Ok? Les voy a leer aquí. Antíoco III, el Grande, en el 191, en el 197 esta fue la primera guerra entre los seulúcidas contra los romanos que ya vienen aquí. ¿Ok? Y ahí está, entonces viene uno de los eunucos, el cuarto, y va a hacer guerra, va a estar ahí en ese poder. Pero es asesinado y su hermano menor sería el sucesor. ¿Quién es? Antíoco Epífanes el cuarto. ¿Quién es Antíoco Epífanes el cuarto? El que va a venir, utilizando todo este poder y el control que tenían en Jerusalén, él va a venir, estamos hablando ya del año 160, 170 por ahí, y esto ya está en la Biblia, aunque sea de los católicos, en Macabeos. Este Antíoco, que ya tiene control de esta tierra, él va a venir ahí, y va a entrar al templo, y están ahí todos los sacerdotes, los que dejó Alejandro, los que se quedaron en el principio, los que Ptolomeo no ha tenido problema porque está el comercio y ha dejado tranquilo a los judíos con su templo, con sus sacrificios, mientras no causen problemas y no tomen partido. Pero Antíoco va a venir con este espíritu de antimesías, anticristo, y dice, aquí ahora se va a adorar a Zeus. Aquí vamos a tomar otro poder ahora. Y trae y pone en el templo un sacrificio de puercos. Y
hace abominación en el templo. Daniel mencionó esto. Ahí está un grupo de sacerdotes llamados los Hasmoneos, mejor conocidos como Macabeos, y están ahí y ellos dicen, nosotros ya no vamos a participar aquí del templo. Él les dice, van a hacer este sacrificio ahora, va a ser así. Macabeos dice, yo no voy a participar de eso, ni mi familia, tenía 5 hijos. Pero uno de Israel, un sacerdote israelita que estaba ahí, un sacerdote de los de Aarón, que estaba también ahí, por mantener esto que le estoy diciendo, la paz, iba a ofrecer el sacrificio del marrano en el altar del templo. Ya había sido de todas maneras humillado el templo, y él lo iba a hacer para mantener la paz. Pero Macabeos le lanza una lanza y lo mata, y ahí empieza la famosa revuelta. Dice, no lo voy a hacer yo y no voy a permitir que nadie lo haga. Y ahí es donde empieza la famosa revuelta de los Macabeos, porque ustedes leen el 1 y 2 Macabeos en las Biblias católicas. Si no lo han leído, leanlo para que vean lo que está sucediendo ahí, porque ahora empieza esta era de los Macabeos. Supuestamente ellos marcan una independencia de estos dos imperios en el 194. En el 194. ¿Por qué digo todo esto? Porque ahora que viene el Imperio Romano, supuestamente ahora Israel es independiente, porque vencieron un grupo, no a todo el imperio griego como en el judaísmo, dicen vencimos al imperio más grande del tiempo. No, ya estaba en decadencia, y además estaban divididos y entre ellos estaban perdiendo mucha gente, mucho territorio, y ya estaba Roma infiltrado en los dos imperios, en el del sur y en el del norte. Simplemente lo que pasó ahí fue algo que ya está escrito por Daniel. Es el cambio de poder y los romanos van a tomar el control. Pero ahora como están humillados ahí, este movimiento va a empezar a moverse. El movimiento de los macabeos a defender el pedazo de la tierra. Viene Roma, y esto es lo que les decía. Como están enojados con Antíoco Epífanes, Roma, los macabeos, comandados por Juan Hircano, un nieto del original macabeo, el hijo de Simón, va a comandar el gobierno que está en el tiempo de Israel. Yo sé que esta clase es pura historia, básicamente, eso es el contexto histórico, ¿ok? Y le va a hacer guerra contra los selúcidas en el 133. Y ahí va a ser el parteaguas, ahí va a ser donde va a tomar Roma mucho control. Ahí es donde va a empezar a ver, aunque van a entrar hasta Jerusalén hasta el año 63. Y aquí me voy a brincar todo esto. Esto es parte de la historia, ya se los dije, porque ahora va a ser que entre el año 100 y el año 60, o 63, 65, Roma ya empieza a tener mucho poder. Y ahora viene Pompey, un general de esta república romana que se está formando ahora con todos estos reinos allegados. Los selúcidas ya están perdiendo todo el poder, y viene en el caballo. Esto está en la historia. Viene en el caballo, entra al templo también, entra hasta el lugar santo y entra hasta el lugar santísimo del templo, y no muere. No muere. Y él escribe que cuando él entró al lugar santísimo, no vio nada, todo misterioso y lleno de tinieblas. Se sale y se va. Cuando ellos reconstruyeron el templo en el tiempo de Esdras y Nehemías, nunca se mencionó el arca. Y el arca no fue otra vez metida dentro del lugar santísimo. A esto quería llegar yo, que no solamente Antíoco Epífanes cambia los sacrificios, pero nuevamente es humillado el templo que ahora los romanos van a desafiar con Pompey. ¿Qué pasa ahora? Roma toma el control, deja ahí a los macabeos,
hijos y los nietos igual vuelven a hacer lo mismo. Si ustedes leen a los macabeos, los hijos de los hijos, los nietos empiezan a pelear por el poder, pero ahora es Juan Hircano era sumo sacerdote. Su hijo quería ser rey y sacerdote. Los tres movimientos, uno de ellos le dice, oye, no. Los fariseos dicen, es que los sacerdotes tienen que ser de Leví, pero los reyes son de Judá. Ahora un macabeo, que es sumo sacerdote, dice, mátame a esos 500 sacerdotes para que no estén conspirando contra mí y me dejen en paz. Y así fue estos macabeos que empezaron bien, empiezan terminando mal. Y ese fue el hijo menor de Simón, el primero de los primeros hasmoneos. ¿Ok? Pompey termina con los Seleucidas en el 63, es cuando entran. Y de ahí, toda la política romana, hasta que Julio César ya se declara básicamente después de la muerte de Pompey y de otros generales, es absorbido y empieza lo que sería ahora ese imperio romano con los Césares, ¿ok? Y aquí está la dinastía hasmonea. Aquí voy a terminar la historia para que vean. Matatías ben Hasmón, en el 166, tenía estos hijos, 3 hijos, Simón, Judas y Jonatán. Simón tuvo varios hijos, pero el más chico era Juan Hircano, que es el que les dije. Juan tuvo 3 hijos, que también tuvo que meter a la cárcel su hermano, que tendría a Alejandro Janeo. Le puso Alejandro en memoria de Alejandro. Tenía estos hijos, Hircano el segundo y Aristóbulo. Aquí va a haber una guerra civil entre ellos dos. Quería ser no solamente rey y sacerdote, aquel le hace una guerra civil, porque él está esperando que muera su mamá, porque Alejandro deja a su esposa de rey y a su hijo de sacerdote. Y es otra de las aberrantes cosas que suceden y que en el judaísmo no le queda más que quedarse callado, pero son cosas que sucedieron. Ok, Salomé. Ahora, Hircano, ¿verdad? Va a tener su hija y su hijo, el Aristóbulo, van a tener una hija que se llama Mariane. ¿Por qué talgo todo esto? Porque es un descendiente del sacerdocio, a través de Mariane, del sacerdocio hasmoneo. Mariane, la última gota de esta rebelión macabea, que se va a casar con Herodes el Grande. Y es a través de Herodes, de esta relación, que Herodes se convierte, por así decirlo, y los judíos de aquel tiempo no tienen problemas y nunca le tuvieron problemas para decir, nosotros tenemos un rey. Y cuando se les puso el nombre alrededor de la cabeza de Jesús, este no es nuestro rey, nosotros tenemos un rey. Y era uno de estos Herodes, porque el primero ya había muerto, debió haber sido el segundo, que era también Herodes o Agripa primero. Y este sería en el tiempo de Pablo. Estos son descendientes directos de los macabeos a través de Mariane, casado con Herodes el Grande. Quiere decir, todo esto se los pude haber leído nada más solamente aquí. Quiere decir, y aquí acabo, que todo el tiempo que Israel, estos son el periodo oscuro que supuestamente no hay información, de estos 400 años de silencio de Dios, cuando Él está hablando y reformando todo lo que habló a través de los profetas. Dios nunca se ha quedado callado, ha estado diciendo, mira, esto es lo que te dije, esto es lo que te dije, esto es lo que te dije que iba a pasar, esto es lo que te dije que ha pasado, así ha pasado, te dije que iba a pasar, y pasó, mientras Israel estaba haciendo los oídos sordos, violando todo tipo de leyes. Israel estuvo todo el tiempo que estuvo bajo la ley, dijo que los sacerdotes iban a ser descendientes de Leví y todos los reyes iban a ser descendientes de Judá, pero todo ese tiempo que se quisieron salir de ahí, que estuvieron dispuestos a poner otros reyes, todo el asunto es que ellos querían ser en una sola entidad, rey y sacerdote. Todo esto que ellos querían hacer era la figura del Mesías. Y la palabra anticristo es eso precisamente. No es tanto en contra, sino ponerse en lugar de. Y el único que podía llevar
el título de rey y sacerdote tendría que ser alguien que fuera como lo fue antes de la ley. Antes de la ley, Abraham se encontró con el rey de Salem, el sacerdote según el orden de Melquisedec. Este personaje era rey y sacerdote. Ahora Hebreos dice que nosotros tenemos un rey y sacerdote. Ellos querían tomar este papel de ser rey y sacerdotes, y aún los fariseos se pusieron en contra de esta idea. Rey y sacerdote. Y aquí tenemos que Melquisedec. Entonces, esta situación ahora, que Lucas va a empezar a hablar acerca de este sacerdocio, de este sacerdote primero, acerca de Zacarías, va a decir, mira, tú ya sabes todas estas historias. Esa gente sabía lo que había sucedido hace 100 años, hace 200. Bajo qué imperio estaban y cómo habían llegado ahí. Todo ha sido para usurpar la posición de nuestro Salvador, que es rey y sacerdote. Ya sea alguien que es rey también quiere ser sacerdote, o alguien que es sacerdote quiere ser rey. Y a partir de ahí va a haber sacerdotes que van a controlar a todos los reyes de la tierra hasta este tiempo. ¿Por qué? Porque han querido usurpar el lugar que solamente le corresponde a nuestro Mesías, el Salvador. Por eso creo yo que todo es acerca del sacerdocio. Porque ha habido un cambio en la ley, ha habido un cambio en el sacerdocio, y ahora ya no estamos bajo la ley. Entonces alguien ahora sí puede ser otra vez rey y sacerdote. Y ellos se anticiparon unos cuantos años antes. Sabían que eso venía, y ellos pensaban, inclusive pensaban que los macabeos eran los Mesías, que Simón era el Mesías. Ese Simón Macabeo, papá de Hircano. Después que Juan Hircano era el Mesías. Todavía en otra revuelta, ya después del año 70, como en el año 100 y algo, pensaron que Simón Barcova era ese el Mesías. Y nunca han podido ver que él, Yeshua, fue el Mesías, es rey y es sacerdote. Por eso damos gracias a Dios que nos hace sentido a nosotros toda la Biblia, en que Él ahora no solamente es rey, porque Mateo nos da su linaje, según David, y Lucas también lo va a hacer, y también es sumo sacerdote, pero según la orden de Melquisedec, y no según el orden levítico. Yo sé que esto fue mucha historia, pero la próxima clase hablaremos un poquito más de él. Pero voy a terminar con una escritura aquí. 1:22 de Lucas. Cuánta historia y todo ha sido ese pedacito de tierra. Lucas 1:22. ¿De qué acabamos? Les dije que no nos íbamos a poner los lentes del catecismo. Porque la misma historia echa a perder el punto de vista de Roma. Tampoco del judaísmo, porque el mismo judaísmo y los macabeos echan a perder la historia que ellos nos tratan de comunicar. Y ni la iglesia, porque con sus mismos hechos han tapado todo lo que realmente está en los evangelios. En el nombre de Jesús se hizo muchas cruzadas y mucha persecución. Lucas 1:22 dice así: y saliendo no les podía hablar, porque ellos esperaban que saliera Zacarías, porque después de cada reunión él tenía que entrar. La próxima clase vemos por qué de repente salió con todos esos conflictos que acabamos de leer, cómo es que de repente ¡pum!,
sale una persona como Zacarías que cumplía todos los mandamientos y una esposa que también cumplía todos los mandamientos? Si ya vimos toda la corrupción. ¿Cómo llegamos a este punto? Esa fue la pregunta. Por eso traje toda esta pequeña información para que vieran. Pero entonces, ¿cómo fue que pasó esto? Y aquí sale Juan, sordomudo. Ellos están esperando que él dé la bendición arónica. Levante sus brazos y proclame la bendición arónica. Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Y haga... No pasó nada porque no podía hablar. Entonces ellos se dieron cuenta que había habido un milagro. Cuando había un milagro de ese tamaño de lo que estaba sucediendo, sobre todo que lo iba a respaldar el embarazo de Elizabeth, eso era ya un milagro, que era la comprobación de que Dios le había dado un mensaje. El mensaje era que iba a venir, nada más le iba a preparar el camino al Mesías. Ese era el milagro, que había, Señor, escuchado, se había acordado de su pacto y ahora iba a mandar al dueño del pacto. Y aquí está este Señor, saliendo, no les podía hablar y entendieron que había visto visión en el templo y le hablaba por señas y quedó mudo. Les hablaba por señas y quedó mudo, y fue que cumplidos los días de su oficio se vino a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se encubrió por 5 meses diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Porque habían estado haciendo, si estos eran tan llenos de obediencia y estatutos del Señor. Esta era una mentalidad en aquel tiempo de que si que no estás teniendo hijos es porque algo has hecho y te mereces no tener hijos. Cuando esto viene a la escena y encima dicen se va a llamar Juan, ellos se quedan asombrados cuando dice se va a llamar Juan. No se asombraron de que ella había avanzado. Se asombraron de que quedó embarazada. 9 meses después nace. Todos están ahí, están esperando que cómo se va a llamar el niño. Y Zacarías, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. A ver, traigan. Y viene Zacarías y escribe. Juan es su nombre. Cuando ellos ven el escrito de Juan, las letras hebreas que enseñan a Juan, la gente se queda sorprendida y alaban a Dios por lo que él está escribiendo. Juan es su nombre. Cuando ellos ven esas letras, ese escrito y esa traducción que nosotros tenemos, ellos se quedan espantadísimos y empiezan a glorificar a Dios, y en eso le vuelve el habla a Zacarías y él empieza y levanta Zacarías levanta sus manos y hace una oración profética. Es la clase de la próxima semana. Pero esperemos que nosotros, en medio de la corrupción, sepamos, en medio de la situación que está sucediendo, en medio de la inestabilidad mundial que está sucediendo alrededor de Israel, en medio de un tiempo tan oscuro, nosotros podamos tener unos lentes claros para ver con quién hacemos nuestra alianza. Nosotros no la vamos a hacer nuestra alianza con nadie que no sea el Señor, con nadie que no sea Yeshua. Él es nuestro rey, es nuestro sacerdote, y no vamos a orar en contra de nada de lo que él dijo. Si él dijo que iban a venir los persas, no voy a orar en contra del imperio persa y de Meda. Si él dijo que iba a venir Alejandro, no me voy a encontrar orando en contra de Alejandro y que conquiste todas las tierras. Si él dijo que iba a venir el imperio romano y iba a controlar la tierra, yo no me voy a oponer porque él ya lo dijo. ¿Ok? Y si él dijo que cuando él viniera iba a haber todas estas cosas que están empezando a suceder, yo no me voy a encontrar, ahora que veo todo esto históricamente, orando en contra de las cosas que están sucediendo simplemente porque alguien te manda una cadenita de oración. Estas cosas que están sucediendo y que van a empezar a suceder ya están escritas. Y necesitamos nosotros aliarnos con Él y empezar a hacer lo que los profetas dijeron que había que hacer en este tiempo. Miqueas nos dijo, hacer justicia, misericordia y ser humildes.
Todos los profetas te van a decir, amárrate con el Señor, arrepiéntete de tus pecados, pon tu vida en paz y obra la justicia, obra la misericordia. Y es con el que yo me voy a alinear en este tiempo difícil y no voy a orar en contra de las cosas que están sucediendo. Todo eso está escrito que iba a venir y no es nada a lo que dice la Biblia que va a venir, que va a haber un día como el cual nunca hubo ni habrá jamás. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro rey, nuestro sacerdote, y nuestro reino no es de este mundo. Confiamos y esperamos que tu sacrificio ha sido suficiente para salvar y redimir a Israel. No son los gobiernos de la tierra, Señor, los que nos van a dar las promesas que tú nos has dado. No es las Naciones Unidas, no son las organizaciones de este mundo, Señor. Eres tú y de la manera bíblica como dijiste que lo ibas a hacer y establecer. Va a haber necesidad de que tú vengas nuevamente y establezcas el orden y la paz. Y cuando tú vengas y establezcas el orden y la paz, entonces, Señor. Pero hasta ese momento, permite que nosotros nos alineemos con tus pensamientos, con la justicia, bajo este sacerdocio de Melquisedec, obrando, pensando justamente, Señor. Que nos alineemos con tus mandamientos y con tus promesas, esperando el día de la redención. Tuya es la venganza, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a mantenernos limpios y puros en nuestra mente. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Yeshua. Esperamos el día de redención de Israel. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am
I'm no longer